Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo que me habéis preguntado bastante sobre este tema. Muchas veces me preguntáis, Víctor, ¿cuál es el país más liberal a nivel económico? Casi siempre la gente suele apostar por Estados Unidos, porque digamos que Estados Unidos tiene la fama del liberalismo económico. Pero ya os digo que ni por asomo, Estados Unidos no entra ni en el top 5 de los países más liberales a nivel económico del mundo. Pero, como os digo, ni en el top 5 e incluso ni en el top 10. En el top 20 ya sí que entra, es el número 17. Si os preguntáis cuáles son los países más liberales a nivel económico en Europa, pues tenemos en primer lugar a Suiza, luego a Irlanda y luego a Reino Unido. Luego ya podríamos barajar Luxemburgo u Holanda. Pero bueno, señores, vamos a lo que vamos y es a conocer cuál es el país más liberal a nivel económico del mundo. Seguramente os llame la atención porque si no estáis un poco dentro del gremio económico, seguramente no os esperéis este país. Es que, a ver, realmente ni siquiera es un país, pero tampoco es de esos países que seguramente si sales por la calle y preguntas, la gente barajaría como el país más liberal a nivel económico del mundo, porque no es muy conocido, la gran mayoría de la gente seguramente no sepa ni ubicarlo en el mapa, pero señores, es el país más liberal a nivel económico del mundo y hablamos de Hong Kong. Ya os lo había dicho, que seguramente os sorprendería porque no es un país, digamos que muy conocido y la gran mayoría de gente en la calle ni siquiera sabría ponerle en el mapa. En el caso de Hong Kong, como os he dicho, es que realmente ni siquiera es un país, es una región especial asociada a la República de China. Como sabéis, fue una colonia del Reino Unido que ha acabado un poco asociada a la República China. Cabe destacar que en el caso de Hong Kong hablamos de una economía bastante dependiente de China, muy dependiente, realmente le venden muchísimo a China a nivel de exportaciones, como también China le vende a Hong Kong, y además tienen un sector servicios que prácticamente es lo que tira de la economía. Como os digo, hablamos de un país en el cual gran peso de la economía lo lleva al comercio, es por ello que os digo que dependen tanto de China, porque claramente gran parte de su economía es el comercio, y mucho de este comercio es con China. Realmente el caso de Hong Kong es bastante interesante porque desde los años 60 ha experimentado un crecimiento económico espectacular, incluso superando, digamos que a su colonizador, a Reino Unido. Tuvo tasas de crecimiento superiores a Reino Unido, con tasas de crecimiento de casi el 7,2%, que es una auténtica barbaridad. Realmente este tipo de tasas de crecimiento no son asequibles para países, digamos que desarrollados, son espectaculares. Y como os digo, en 2011 incluso lograron superar el PIB per cápita de Reino Unido, con 37.000 dólares frente a los 32.000 del Reino Unido. A ver, con el tema del PIB per cápita tenemos que tener cuidado, ya que no te puedes fiar mucho de este tipo de medidas, ya que, como sabéis, las medias, si tienes valores atípicos o valores, digamos que muy distantes entre ellos, te pueden salir valores que realmente no son representativos, que es el caso de Hong Kong y de muchos países como pueden ser los Emiratos Árabes y cualquier país de ese estilo, países en los cuales hay muchos ricos, pero también hay una parte de la población muy pobre. Es más, actualmente Hong Kong es el número 12 de los países con más renta per cápita. Hablamos, señores, de una renta per cápita de 58.094 dólares. Es más, como podéis ver, incluso tiene más PIB per cápita que Estados Unidos, señores. Pero claramente hay que tener en cuenta valores también como el índice de Gini, que nos enseña que en el caso de Hong Kong tienen bastante desigualdad. Hay un 20% de la población que es pobre, pero también hay que decir que a nivel de índice de desarrollo humano hablamos de un país que está en el número 12, está por encima de España. Ojito que no es ninguna tontería, hablamos de un país con un índice de desarrollo humano por encima de Nueva Zelanda, Suecia, Luxemburgo, Reino Unido, Japón, Corea del Sur o Luxemburgo, fijaos. El IDH, como sus propias siglas dicen, lo que mide es el desarrollo humano de estos países, si hay un nivel de vida digno, si se puede tener una vida larga, se puede tener una buena educación, esto es lo que mide básicamente el IDH. Y bueno, a nivel de impuestos hablamos de un país que tiene un impuesto de sociedades bastante atractivo para las empresas, un 16,5%. Luego tendrían un IRPF que va por tramos desde el 2% hasta el 17%, también pudiéndote acoger a una tarifa plana del 15%. Hablamos de un país que no tiene IVA ni tampoco impuestos sobre las rentas de capital. Pero también hay que tener en cuenta que este país sí que tiene impuestos a la propiedad y es uno de los grandes problemas de Hong Kong, señores. Las propiedades y sobre todo las viviendas que tienen una burbuja inmobiliaria tremenda. Sí, señores, aquí tenéis el problema más grande que tiene Hong Kong, la inflación tremenda que se tiene con la vivienda, hasta el punto de que en Hong Kong te puede costar una plaza de garaje, un jodido garaje, 600.000 euros. Sí, señores, hablamos de un país con una burbuja inmobiliaria espectacular y parece que no tiene fin. Esto ha obligado a muchísima gente a vivir en mini pisos compartidos de 15 metros cuadrados o como lo suelen llamar, pisos ataúd. Se comenta que una de las causas de
esta tremenda burbuja que parece que no tiene fin en Hong Kong es debido a que las grandes fortunas que hay en el país compran estas viviendas a un precio tan alto y tan disparatado que rompen el mercado y provocan esta tremenda burbuja. Como os digo, es el mayor problema que tiene Hong Kong, que el precio de la vivienda prácticamente aniquila el poder adquisitivo de la población y hace que un 20% de la población viva prácticamente en la pobreza. Esto claramente ha provocado que baje la calidad de vida del país y es uno de los grandes desafíos a los cuales se enfrenta el gobierno de Hong Kong. Y bueno, Hong Kong, como podéis esperar, al ser una región asociada a China, no es un país democrático. Sí es verdad que hay que destacar que hablamos de un país que tiene un 2,6% de paro, algo que demuestra que prácticamente casi todos los países liberales a nivel económico tienen unas tasas de paro totalmente envidiables, porque vamos, una tasa de paro del 2,6% es prácticamente el pleno empleo, señores, o sea, si no trabajas es porque no quieres. También cabe destacar que tienen un gasto público muy pero que muy bajo, un 18%, para que tengáis un poco una cifra comparativa. En el caso de España tenemos un 40% de gasto público. Cuando digo un 18% me refiero a un 18% del PIB, o sea, cuánto porcentaje de nuestro PIB lo dedicamos para gasto público. Como os digo, en el caso de Hong Kong destinan solo un 18% de su PIB a gasto público, en el caso de España un 40%. Sí es verdad que en el caso de Hong Kong tienen un sistema de pensiones en el cual mensualmente un 10% del coste laboral está destinado a este fondo de pensiones. A nivel educativo en Hong Kong tienen los tres tipos de educación que también tenemos en España: educación totalmente privada, educación concertada y educación totalmente pública. A nivel de sanidad tienen tanto una sanidad pública como una sanidad privada y la verdad tiene bastante prestigio a nivel mundial. Sí señores, aquí lo tenéis, el mejor sistema sanitario del mundo. En el caso de la educación, el sistema educativo de Hong Kong también tiene bastante prestigio, ya que hablamos del cuarto mejor del mundo. Lo que es bastante llamativo a nivel de educación y a nivel de sanidad es que los dos países más liberales a nivel económico del mundo, como son Hong Kong y Singapur, tengan el mejor sistema sanitario del mundo y estén en el top 5 de los mejores sistemas educativos del mundo. Y claro, es bastante llamativo porque hablamos de países con un gasto público mínimo, como os he dicho en el caso de Hong Kong un 18%. También cabe destacar que el número de billonarios en Hong Kong ha ido creciendo con el paso de los años, como podéis ver en la tabla que os voy a poner en pantalla. Y como dato curioso también mencionar que se está trabajando en Hong Kong para eliminar el IRPF, sí, que la población no pague impuestos, simplemente se pagaría impuestos por la propiedad y las empresas por el impuesto a sociedades. Así que en resumen, señores, en el caso de Hong Kong tenemos la economía más liberal del mundo, que desde los años 60 ha crecido una barbaridad, pero que tiene un grave problema con el tema de la desigualdad. Hay mucha desigualdad a nivel de rentas, en cierto modo, como os digo, provocada por esta burbuja tremenda que tiene a nivel inmobiliario, y que claramente el gobierno tiene que trabajar en paliar este gran problema que tienen con esta burbuja tremenda a nivel inmobiliario, y como os digo, está empobreciendo a muchísima gente. A nivel de empleo, un país maravilloso, señores, un 2,6% de tasa de paro, un país que tampoco tiene prácticamente inflación, un 2%. Otro gran problema que tiene Hong Kong es el tema de la contaminación, que es enorme. Es más, hay fotos que literalmente ves la ciudad que está llena de una neblina de polución absoluta. Bueno, como os he comentado, es un absoluto paraíso a nivel fiscal y tiene un gran sistema sanitario y un gran sistema educativo. Su gran problema, la burbuja inmobiliaria que tienen y la desigualdad, con ese 20% de la población que vive en la pobreza. Con este caso de Hong Kong nos podemos dar cuenta de algo que he mencionado yo alguna vez, y es que todo sistema económico sobre el papel
puede parecer que funciona, pero hay que ver luego el caso concreto de cada país y muchas veces no se pueden implantar modelos económicos totalmente al 100% en ciertos países por pequeñas peculiaridades que tienen y hay que ver el caso concreto de cada país e intentar adaptar estos modelos a esos países. Básicamente porque lo que te puede funcionar bien en un país te puede salir mal en otro, porque hablamos de contextos, entornos y economías totalmente distintas. Por eso a nivel político y a nivel económico hay que ser flexible e intentar adaptar los modelos económicos a cada país. Así que nada chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme un like ahí abajo si queréis más vídeos de este estilo, comentadme si conocíais el caso de Hong Kong, que es un caso bastante interesante. Un caso parecido es el caso de Singapur, como os he dicho, la segunda economía más liberal del mundo. Si os interesa también el caso de Singapur, si veo que tiene muchos likes el vídeo, hacemos un vídeo también de Singapur, que es un caso parecido al de Hong Kong. Y nada chicos, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.